Giuseppe Tartini fue un violinista y compositor italiano, considerado uno de los más grandes violinistas de todos los tiempos. Nació en Pirán el 8 de abril de 1692, en una ciudad de la península de Istria, en la República Veneciana de Italia. La madre de Tartini se llamaba Caterina Sangrando, una eslovena que formaba parte de las familias aristocráticas con más historia de la ciudad de Pirán. El padre de Tartini se llamaba Gian Antonio Tartini, un italiano que tenía la idea de que Giuseppe se formara para ser fraile franciscano. Para ello lo educó desde pequeño y de ahí es donde tomó sus primeras nociones musicales. Al parecer, los padres de Tartini tenían proyectado que fuese sacerdote y en este camino recibió una formación musical básica. Tartini estudió violín con varios profesores en Italia, incluyendo a Francesco Antonio Bonporti y a Tommaso Antonio Vitali. Este gran compositor mostró un talento precoz para el violín y comenzó a tocar en público a una edad temprana. Viajó por toda Europa actuando para la realeza y la nobleza. Después de la muerte de su padre en 1710, se casó y tuvo 2 hijos con Elisabetta Premasol, una mujer a quien su padre desaprobaba debido a su baja clase social y a la diferencia de edad. Desafortunadamente, Elisabetta era la favorita del poderoso cardenal Cornaro, quien acusó a Tartini de secuestro. Giuseppe decidió ir al convento de San Francisco en Asís, donde él podría escapar del procesamiento mientras allí aprendió a tocar el violín. Giuseppe se resistió a los deseos de sus padres de que entrara a la orden franciscana y se matriculó en la Universidad de Padua en 1710 como estudiante de Derecho y logró la maestría en el arte de la esgrima. No pasó mucho tiempo antes de que abandonara esta carrera por el estudio de la música, especialmente el violín, con el cual se convirtió en un gran maestro. La historia cuenta que Tartini terminó escapando a la ciudad de Ancona después de haber escuchado la obra de Francesco Maria Veracini en 1716. Se dice que Tartini se dio cuenta entonces de la poca habilidad con la que contaba, decidiendo encerrarse a practicar con el violín para conocer al instrumento más a fondo. En 1726, Tartini inició una escuela de violín en Padua llamada Escuela de las Naciones, la cual se convirtió en una de las más prestigiosas de Italia, ya que atrajo a estudiantes de toda Europa. Esta escuela le dio al mundo muchos de sus más grandes maestros, entre ellos Nardini, Pasqualino, Vini y muchos otros. Tartini fue un profesor de violín muy respetado y elogiado, ya que se fue interesado gradualmente por la teoría de la armonía y la acústica. Y desde el 1750 hasta el final de su vida publicó varios tratados del violín. Entre sus alumnos se encuentran algunos de los violinistas más famosos de la historia, como Gaetano Pugnani, Carl Friedrich y Pasquale Locatelli. Hablemos de una de las obras más famosas de Tartini. Es la sonata para violín en sol menor, también conocida como el Trino del Diablo. Según la leyenda, Tartini tuvo un sueño en el que hizo un pacto con el diablo a cambio de su alma. El diablo le tocó una sonata de tal belleza que Tartini se despertó y trató de escribirla, pero nunca pudo capturar por completo la belleza de la música que había escuchado en su sueño. A continuación les estaré compartiendo unos minutos de esta obra. El Trino del Diablo es una pieza muy difícil y exigente de tocar. Es conocida por su rápido tempo, sus pasajes técnicos desafiantes y su tono apasionado. La pieza ha sido interpretada por muchos violinistas famosos a lo largo de los años y sigue siendo una de las obras más populares de Tartini.
Giuseppe compuso alrededor de 400 obras, incluyendo sonatas, conciertos, caprichos, tríos y música sacra. También fue un teórico musical importante y escribió un tratado sobre la técnica del violín. Entre las obras más famosas de Tartini, aparte del Trino del Diablo, se encuentran las composiciones religiosas para la iglesia, como la obra llamada Miserere para 4, 5 y 8 voces, que fue interpretado por el coro Sixtino en 1768. Tartini experimentó con diferentes técnicas musicales como el uso de dobles cuerdas y trinos. También fue uno de los primeros en utilizar la técnica del vibrato. Con este gran aporte dejó un legado duradero en el entorno musical. Sus composiciones siguen siendo interpretadas y disfrutadas por personas de todo el mundo en la actualidad, y ha inspirado a generaciones de violinistas y a compositores, ya que ha tenido una profunda influencia en el desarrollo de la música para el violín. Finalmente, Tartini falleció un 26 de febrero en 1770 a la edad de 78 años, en la ciudad de Padua a causa de una necrosis gangrenosa que consiste en la muerte del tejido corporal como consecuencia de la falta de irrigación sanguínea. Tartini compuso e incluso escribió sobre el violín hasta sus últimos días de vida. Sus restos fueron enterrados en la Basílica de San Antonio de Padua en Italia.